Bueno, estamos en Venezolanos en esta edición de Los del Podio y hoy tenemos el honor, el placer, el gusto de tener en el estudio a Pedro Palma Carrillo, uno de los economistas venezolanos más importantes de los tiempos modernos. Pero vamos, Pedro, a hacer un recorrido por tu vida. ¿Cómo es esa casa a la que tú llegas? ¿Cómo está formada? ¿Cuántos hermanos hay? ¿Dónde vivían? Bueno, mira, yo nací en Caracas Ujú. el 29 de julio de 1944. Estoy a punto de cumplir 80 años ahora. Sí. Pero mi familia no era de acá. Mi familia no era caraqueña, todos venían de Trujillo. Mis padres se mudaron de Trujillo para acá en el año 42. ¿De ¿Sí? la ciudad de Trujillo? De la ciudad. Ellos vivían en la ciudad de Trujillo, ¿sí? Sí. Mi mamá era de la ciudad de Trujillo, mi papá era de Betijoque. Mm. Mi papá era abogado, formado en la Universidad de Mérida, y en el año 42 ellos se vinieron acá a Caracas. Él estuvo inclusive en alguna actividad política de diputado del partido de Medina, del PDB, y ya se quedaron aquí en Caracas, y los dos hijos menores de ese matrimonio, que somos Francisco y yo, nacimos aquí. Los dos mayores eran Elena, que actualmente vive todavía, y Manuel, que falleció hace unos años atrás. Pero ellos nacieron en Trujillo, nosotros los En últimos Caracas. nacimos aquí en Caracas. Y venimos, por lo tanto, de una familia pues tradicional, típicamente trujillana, trabajadora, inculcándonos una, una, una idea de la necesidad de superación a través de la educación, una vida familiar muy rica, y por lo tanto mi infancia fue una infancia muy feliz, fue Qué una bueno. infancia muy feliz, que contamos con unos padres extraordinarios, no de grandes recursos económicos, pero unas personas acomodadas de clase media. Vivíamos en San Bernardino en esa época, y Que en ese momento estaba recién hecha San recién Bernardino. hecha, sí, recién hecha. De hecho, cuando yo nací, ellos todavía vivían en el centro de Caracas, pero rápidamente se mudaron hacia San Bernardino, y allí vivíamos al frente del edificio de la Shell, que hoy en día es el edificio De la Armada. de la Armada Nacional. Y en la época en que nosotros nos movimos para allá, en mi infancia, lo que había era un terreno allí, un terreno. ¿Y dónde estudiaste la escuela primaria? Bueno, mira, nosotros todos los hermanos estudiamos en La Salle, en el Ok. Colegio de Tienda Honda, en el centro de Caracas. Y allí nos formamos. Mis dos hermanos mayores, pues, y yo estudiamos allí. Yo me fui ahí después que aprobé tercer año de bachillerato, porque me fui a la academia militar. En esa época uno entraba a la academia militar, que en esa época no se llamaba academia militar como ahora, sino escuela militar. Y la escuela militar, que queda en Los Próceres, yo entré allí en el año 60 y entré de cadete para hacerme oficial, o en la carrera de oficial. En esa época se entraba con tercer año de bachillerato. Tenías 16 años. 16 años, exactamente. Y ahí pasé 2 años. Ujú. Yo siempre digo que la decisión más sabia de mi vida la tomé a los 18 años, cuando me salí de la escuela militar. No porque no me gustara, me costó salirme, porque yo me sentía ahí, muchacho al fin, muy simpático, cómodo y tal, con amigos y todo esto. Pero yo no iba a ser un buen militar, esa no era realmente mi profesión. Y yo tuve la suerte de que se cambió el pensum Ujú. durante esos 2 primeros años que yo pasé allí, y la escuela evolucionó para entonces hacer que los que entraran ya con título de bachiller, Ujú. y que los 4 años de la escuela militar fueran de licenciatura, fueran una licenciatura universitaria. Entonces, cuando yo terminé el segundo año de la escuela militar, yo me gradué de bachiller. Ok. Yo terminé en la totalidad de mi bachillerato. Antes no era así, antes era al terminar el tercer año, Claro. porque había muchas materias militares que uno tenía que estudiar, pero nos forzaron a mis compañeros, y yo terminé. Muy bien. Y por lo tanto, cuando me salí de la escuela, me fui directamente a la universidad a ¿Cómo estudiar, a escogiste estudiar economía. economía? Bueno, mira, ese fue también un proceso interesante, porque
Yo estaba en la escuela militar, y yo cuando decidí, mira, yo me voy a salir, esto no es lo mío, yo participé a mis superiores allí en la escuela militar, las razones por las que me quería salir, pero no sabía qué iba a estudiar después. Yo pensé, mira, en estudiar de química, a estudiar ingeniería, a estudiar muy diversas cosas. Siempre vinculado a la ciencia, Sí, según veo. más bien con el contenido más bien cuantitativo, matemático, ¿no? Sí. Pero no, yo no estaba seguro de qué realmente debía estudiar. Y entonces, para mi buena fortuna, en la Academia Militar iba un jesuita a hacer la misa en los domingos o a confesar y tal, que era el padre Pérez Guerrero, el hermano, el doctor Manuel Pérez Guerrero. Y él era profesor de la Universidad Católica, un profesor muy reconocido en la Universidad Católica. Entonces yo le dije, mire, yo necesito hablar con usted, yo cuando salga de mi fin de semana quiero ir a hablar con usted. Fui a hablar con él y le dije eso, le dije, mire, yo me voy a salir, pero no tengo idea de qué estudiar. Y cuando él me vio tan desorientado en materia de escogencia de la profesión, me dijo, mira, ¿por qué no piensas en economía? Porque economía tiene de todo, tiene desde el aspecto más filosófico y humanista, claro, y filosófico incluso. Filosófico, al aspecto más matemático y más cuantitativo. Entonces tú ahí escoges, es un ámbito muy amplio y tú ahí escoges lo que tú te quieras orientar. Y me pareció interesante el consejo. Y eso fue lo que me llevó a mí a estudiar economía. Sin embargo, cuando yo terminé el primer año, que terminé muy bien. Estudiaste en la esquina de Jesuitas. En la esquina de Jesuitas. Yo me gradué todavía en la esquina de Jesuitas. Okay. Mi acto de graduación 5 años después fue allí en el año 67, el Paraninfo de Jesuitas. ¿No? ¿Perdón? En el año... yo estudié del 62 al 67. Yo me gradué en el año 67. Sí. Pero cuando yo terminé el primer año de economía, yo me convencía, esto no es lo mío. Yo erré la profesión. Pero cambiar en esa época sobre todo era muy difícil porque perdías un año. Un año completo. Tenías que volver a empezar en otra profesión de cero, ¿no? Claro. Y yo dije, no, yo no voy a perder un año, déjame estudiar el segundo año y tal. Sí. Y así me gradué, convencido de que yo más bien me hubiera inclinado a ser ingeniero, una profesión un poco más cuantitativa y tal. Pero así me gradué y después, bueno, me enamoré de mi profesión de una manera total. Y fui uno de los pocos economistas que se dedicó realmente 100% en su ejercicio profesional a la economía, ¿no? Claro. Y tú te gradúas en el 67 y te vas a hacer posgrados inmediatamente o trabajas antes? Yo trabajé 2 años acá. Bueno, de hecho yo durante mi época de estudiante yo trabajé como asistente en el Instituto de Investigaciones Económicas, que recién estaba abriendo en el año... Eso fue en el año 66, que abrió 65. Abrió ese instituto al frente de la universidad, en la esquina de Mijares, en el edificio de Mijares. Ahí funcionaba. Y yo fui asistente de los profesores míos que fueron los primeros investigadores en el Instituto de Investigaciones Económicas. Pero después, al yo graduarme, me fui a trabajar en Procter & Gamble. Okay. Y yo trabajé en el departamento de mercadeo durante casi 2 años. Estuve allí. Y en el año 69 me fui a hacer un máster en administración, un MBA, un máster en administración de negocios en la escuela de Wharton de la Universidad de Pensilvania, en Filadelfia. ¿Por qué escogiste Wharton? Bueno, mira, yo quería irme a la mejor universidad. Y la mejor universidad en ese momento definitivamente era Harvard, era la número 1. Pero la número 2 estaba peleada entre Stanford y Wharton. Eran las dos que se disputaban el segundo puesto, digamos. ¿Ya hablabas inglés? No, mi inglés era bastante pobre. Yo, de hecho, me fui unos meses antes a tomar un curso de inglés en Ann Arbor, en la Universidad de Michigan. Universidad que también, donde yo también había aplicado para el MBA y me había aceptado la universidad. Yo también apliqué a la Universidad de Chicago, apliqué a Stanford, Harvard y a Wharton. Esas fueron las universidades, las topes que yo quería estar allí. ¿Te ayudaron tus padres? ¿Te fuiste con una beca? No, yo primero me fui con una beca, pero una beca muy pobre, una beca que no dio resultados al principio. Y eso es un tema interesante, no vale la pena pues echar todo el cuento, pero era un
yo fui uno de los primeros, quizás el primer becario venezolano de un programa de becas que se llamaba LASPAU, era el Latin American Scholarship Program for American Universities. Y esa era una institución adscrita a la Universidad de Harvard. Y a mí me dieron la primera beca que se le otorgó a estudiantes venezolanos. Ellos ya estaban bastante activos en Colombia y en otros países latinoamericanos, pero yo fui el primero venezolano que recibió esa beca. Y la verdad es que no me fue bien, porque ellos le pedían a sus estudiantes que la universidad le tenía que dar la beca gratis y ellos escogían la universidad entonces donde uno iba. Y a mí, habiéndome aceptado Wharton, yo dije, no, mira, yo no voy a ir, solamente para no ir a Wharton me voy a Harvard, ¿no? Pero, Claro. Y en Harvard no me aceptaron, me dejaron en lista de espera. Y esa es una de las cosas que yo siempre le digo a los estudiantes, a los muchachos jóvenes que vienen conmigo, si te dejan en lista de espera, ellos te dicen, no haga nada, no, ese es el momento de actuar e irte para allá y decir, yo que tengo que venir aquí. Y eso no lo hice yo, pero lo aprendí después. Yo hubiera estudiado en Harvard si lo hubiera hecho. Pero Wharton no está nada mal. Pero no, tampoco, nada mal, ¿no? Pero yo sí decía, no. Yo, para no ir a Wharton me voy a Harvard. Claro. Y entonces, ellos, esta beca me dijo que me tenía que ir a una universidad de menor categoría, cosa que yo rechacé. Yo estaba muy molesto con eso. Y años después, curiosamente, aquí en Caracas conocí yo a un señor americano, amigo de una señora americana que estaba casada con un peruano que era la traductora de mis reportes de análisis económicos de Metroeconómica. Y cuando es mi sorpresa cuando me lo presentan y me preguntan qué hago yo. Bueno, yo soy consultor económico aquí, doy clases en el IESA. ¿Y tú? Y dice, no, yo soy el gerente que maneja un programa de becas en Estados Unidos que se llama LASPAU. ¿Cómo va a ser? Y tal. Y entonces le eché mi cuento y mi frustración y tal. Bueno, me invitaron a formar parte de la directiva de LASPAU. Yo fui el primer ex becario de LASPAU que entró a la directiva de esta organización. Estamos hablando con el doctor Pedro Palma. Vamos a una pausa y ya regresamos en Venezolanos. Estamos conversando con el profesor Pedro Palma. Nos viene refiriendo sus estudios, el MBA, la maestría en Administración de Negocios que hizo en Wharton, en la Universidad de Pensilvania, donde también hizo el doctorado, un PhD en Economía. ¿Los hiciste corridos o hubo un tiempo de por medio? Sí, de hecho lo hice corrido. Inclusive yo solapé los dos programas, porque en vez de tomar las materias de economía y estadística, cuantitativas, etcétera, y varias electivas a nivel del MBA, ya yo las tomé en el doctorado. Y cuando me gradué de MBA en el 71, ya yo tenía aprobado el primer año del doctorado. Y hice el doctorado, pero en economía. Y el departamento de economía, que había sido tradicionalmente un departamento de Wharton, de la escuela de negocios de Wharton, se había separado de Wharton y se había ido a la Facultad de Arts and Sciences, de Artes y Ciencias. Y por lo tanto mi doctorado no es de Wharton, sino es de Arts and Sciences, pero de la Universidad de Pensilvania, de la misma universidad. Y allí, me formé como economista. ¿Hacia dónde orientaste tu doctorado en economía? ¿Qué áreas de la economía te comenzaron a enamorar? Bueno, mira, es que en esa época el gran profesor, digamos, del Departamento de Economía era Lawrence Klein. Y Lawrence Klein, que fue Premio Nobel de Economía de 1980, era el padre de la econometría aplicada. Claro. La econometría es, digamos, una parte, un segmento del análisis económico que utiliza técnicas estadísticas y matemáticas para tratar de predecir el comportamiento de la economía basado en el comportamiento anterior y por lo tanto elabora modelos econométricos que se manejan con facilidades de computación, etc. Y el padre de la econometría aplicada en ese momento era Lawrence Klein, y era el gran profesor de la Universidad de Pensilvania, y por lo tanto pues todos los alumnos nos orientábamos hacia esa área. Pero era un departamento sumamente rico en múltiples áreas. De hecho, siempre el Departamento de Economía de Penn ha estado entre los 10 primeros departamentos de economía de los Estados Unidos.
Y yo me formé allí y fue también una experiencia extraordinaria. Y mi tesis doctoral fue precisamente en la elaboración de un modelo econométrico para la economía venezolana y la aplicación de ese modelo para estudiar los impactos que en el año 74 a 76, los años de la primera crisis energética, cuando se dispararon los precios del petróleo, cómo iba a reaccionar la economía frente a ese cambio radical de los ingresos petroleros. El boom petrolero. Sí. Y por lo tanto, mi tesis fue un trabajo bien interesante, que en cierto modo se anticipó a todo lo que es el análisis del rentismo petrolero, que uno de mis colegas en el IESA, Adrúbal Batista, fue uno de los padres de que bautizaron ese término, el rentismo petrolero venezolano. Y por lo tanto, pues, él y yo hicimos una gran amistad y no trabajamos juntos en muchos trabajos, pero éramos muy, muy allegados académicamente y personal, ¿no? Pedro, y cuando te gradúas, tienes tu PhD, regresas a Venezuela. Yo regresé comienzas a trabajar y muy pronto vas a montar una empresa que se llamó Metroeconómica. Así es. En el año 1977. En el 77. ¿También te incorporaste de inmediato al IESA a dar clases? Sí, yo me incorporé al IESA porque el doctorado, quien me becó a mí para el doctorado fue el IESA a través de la Fundación Ford. En esa época, digamos en los primeros años del IESA, la Fundación Ford aportó, le dio un apoyo económico al IESA muy importante y becó a muchos de los profesores de esas primeras generaciones de profesores del IESA. Y yo fui, yo estuve en la segunda camada de profesores becados por el IESA para hacer sus doctorados en Estados Unidos, fundamentalmente en Estados Unidos. Y ellos me becaron a mí a través de la Fundación Ford, y cuando yo regresé entré como profesor asistente, a tiempo completo en el IESA. Sin embargo, yo quería desarrollar en el IESA algo que yo había visto en la Universidad de Pensilvania. Este profesor mío, Lawrence Klein, había fundado una empresa de consultoría económica en Estados Unidos que le daba asesoramiento a las empresas norteamericanas e internacionales que estaban activas en Estados Unidos sobre el posible desenvolvimiento de la economía norteamericana y de la economía internacional en general, haciendo uso de esos modelos econométricos que él fue quien los desarrolló por primera vez, el pionero, el padre de esos modelos econométricos. Y yo quería reproducir algo similar aquí en Venezuela. Esa empresa en Estados Unidos se llamaba Wharton Econometric Forecasting Associates, que las siglas eran WEFA, WIFA. Y yo quería reproducir la experiencia de WIFA aquí en Venezuela a través de una organización, digamos, del IESA, que le prestara asistencia, digamos, de consultoría en materia económica a empresas nacionales e internacionales que estaban aquí en Venezuela. Sin embargo, eso no prosperó. Las autoridades de IESA no mostraron mucho interés en que yo desarrollara eso dentro del IESA, y entonces, bueno, yo lo hice fuera. Pasé a estar a tiempo parcial en el IESA para desarrollar Metroeconómica. Y ya te digo, yo fundé Metroeconómica en 1977 conjuntamente con otra economista, Cristina Rodríguez, pero Cristina estaba trabajando mucho más en el Banco Central y no en Económica. Yo desarrollé, pues, por lo tanto, inicialmente los trabajos de Metroeconómica yo solo, y ulteriormente esa empresa, pues, evolucionó y después yo estuve 7 años en una empresa de consultoría, gerencial que fue Booz Allen Hamilton, una empresa norteamericana. Yo abrí la oficina aquí en Caracas y todo esto. Y ulteriormente el tiempo evolucionó y en el 2010 Metroeconómica se fusionó con Ecoanalítica. Y entonces yo pasé a ser director de Ecoanalítica, pero ya en una condición bastante retirado. Yo ya realmente, cuando se produjo esa fusión, ya que tanto Cristina como yo estábamos en fases de retiro. Sí. Y por lo tanto, pues no hemos tenido una participación muy activa en Ecoanalítica, pero sin embargo yo estoy muy atado
a Ecoanalítica. Asistes a reuniones, Obviamente, asesoras a los claro, muchachos, claro, y etcétera. estoy pues muy en contacto con el equipo profesional de Ecoanalítica y todo esto. Claro. Ahora, fíjate, en el año 1984, muy joven, creo que tenías 40 años, eres seleccionado como individuo de número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela, que se funda ese año. Así es. Durante el gobierno de Jaime Lucinchi, esa vieja aspiración de los economistas venezolanos se materializa. Y tú entras allí, has desarrollado una vida académica, bueno, ya de muchos años. ¿Cómo fue esa experiencia de entrar tan joven a una academia? Bueno, sí, la verdad es que fue una cosa sorpresiva y totalmente inesperada para mí. Sí. Porque efectivamente la Academia Nacional de Ciencias Económicas se fundó en 1983. La ley del que 83. crea la organización se aprueba en el año 1983. Los grandes impulsores de esa ley fueron Tomás Enrique Carrillo Batalla y Domingo Felipe Maza Zavala, que eran diputados en esa época, y ellos fueron los grandes impulsores. Los proponentes. Pues. Los proponentes de la época, particularmente Tomás Enrique Carrillo Batalla, claro, fue el gran proponente de esto. Y entonces, bueno, le plantearon al presidente Luis Herrera, claro, que estaba ya al final de su mandato, que escogiera, bueno, le propusieron una lista de 20 personas. Yo creo que fue una lista más amplia, pero el presidente Herrera escogió a 20 personas, 15 de ellas de esa lista que le pasaron y 5 escogidos por él, que no cumplían los requisitos de doctorado en economía y profesores titulares, etc. Uh-huh. Y en esos 15 estábamos 2 muchachos, uh-huh, que éramos Asdrúbal Batista y yo. Claro, los dos más o menos de 40 años. No, Asdrúbal de 37 y yo de 39. Sí. Y nosotros nos juramentamos en el último día del gobierno de Luis Herrera, el 31 de enero de 1984, nos juramentamos y se instaló la academia en junio del año 84, y al acto inaugural pues, de la academia, de la apertura de la academia, fue el presidente Lucinchi, que estaba comenzando su mandato. Estamos conversando con el doctor Pedro Palma, su vida y obra, uno de los economistas más destacados en la Venezuela contemporánea. Pedro, hay un momento en que tu vocación pedagógica, el profesor, quiere llegar a audiencias mayores. Empiezas a escribir en los periódicos, tienes una columna durante muchos años y también yo recuerdo tus programas de televisión. Yo era muy joven y los veía con muchísima atención y admiraba mucho tu facilidad para hacer de problemas económicos complejos algo comprensible para quienes no sabíamos de economía. ¿Cómo se presentó esa oportunidad? ¿Y cómo fue? Porque entiendo que estuviste en 2 estaciones de televisión distintas a lo largo de varios años, ¿no? Sí, así es. Mira, eso fue porque ya en mis épocas jóvenes, pero muy activas en materia de consultoría económica y todo esto, me empezaron a hacer entrevistas de televisión. De los primeros que me entrevistaron a mí fueron Carlos y Sofía, sí, en Venevisión, que tenían pues un programa diario. Buenos días. Buenos días. Me entrevistaron con frecuencia. Después en RCTV, en fin, los canales de televisión me comenzaron a entrevistar con bastante regularidad. Y un día, en el año 1988, me llamó el gerente general de Radio Caracas Televisión para proponerme que por qué no hacía un programa de media hora semanal hablando sobre temas económicos. A mí al principio me produjo un poco de escepticismo la propuesta, porque yo sé, esto suena como algo demasiado, pues no sé, algo muy ajeno a lo que es el ejercicio profesional propiamente. Y yo fui a hablar con el doctor Uslar, a ver qué le parecía a él, porque bueno, él tenía esa experiencia, el padre de toda la opinión con valores humanos de tanta experiencia.
Y cuando se lo planteé, me dijo, mire, no duden en aceptarlo, Palma. Él me llamaba a mi Palma. No duden en aceptarlo, Palma, porque a usted lo van a conocer hasta las piedras. Es verdad. Y le dijo, mira, a mí, de cada 10 personas que me conoce, una me conoce por mi obra literaria y 9 por mi programa de televisión. No duden en hacerlo y tal. Y entonces, bueno, eso me animó mucho a hacerlo. Y ahí así empezó Enfoque. Uh-huh. Yo estuve 2 años en Enfoque en la televisión. Fue un programa tremendamente exitoso porque era líder en rating, sí. Pero era un programa que salía muy tarde, salía a las 11 de la noche. A las 11 de la noche. Primero a las 10 de la noche. Sí, yo lo recuerdo a las 10. Después de un domingo, después de Primer Plano, que era el programa de Marcel Granier, las entrevistas de Marcel, y después me pasaron a mí el miércoles, pero a las 11 de la noche. Y entonces a veces salía un cuarto para las 12, pues se extendía el noticiero y tal. Y yo, por más que intentaba hablar con el gerente yo no entendí el mundo de la televisión. Y entonces a mí me molestó mucho aquella informalidad de las cosas y que el programa mío salía. Y a pesar de que era líder, yo al cabo del segundo año, cuando había que renovar la contratación, yo le pasé una carta diciendo que no estaba interesado en renovar. Ah, caramba. Y ese fue un grave error que yo cometí. Eso fue una tontería. Primero porque era producto de no entender cómo es ese mundo de la televisión. Muy complejo. Es un ajedrez. Muy sui generis, una gerencia muy sui generis. Y entonces, bueno, hasta ahí llegó el programa. Y después en el 94 me volvieron a contactar, en este caso en Televen, para hacer el programa. Esa experiencia de Televen no fue tan exitosa como la primera, como el Enfoque. Pero curiosamente, mira... Pero fue más larga. No, tampoco. Más bien también fue de 2 años. 2 años. Duró más o menos 2 años. Pero curiosamente, mira, en esa época, en la época de Enfoque, del 88 al 90, mi esposa grababa todos los programas. Sí. Y los grababa en una tecnología que mucha gente que va a escuchar este programa no tiene idea de que existió, que se llamaba Betamax. Claro. Que era un sistema de video inventado por los japoneses, por Sony. Y entonces ella grababa eso en unas cintas grandes y tal. Bueno, esas cintas, imagínate, se perdieron en la casa y nadie sabía ni dónde estaban. Y cuando yo estaba ya montando mi página web hace unos 5 o 6 años atrás, de pronto aparecieron estas grabaciones y mi esposa me dijo, mira, aquí están estas cintas. Y yo pensaba, eso debe estar todo pegado y tal, eso se debe haber perdido, pero no, estaban intactas las cintas. Ah, qué bueno. Y entonces se pudo digitalizar todos aquellos programas. Sí. Y montarlos en la página web mía. Mira, y fue una verdadera sorpresa volver a escuchar o volver a ver esos programas que yo había hecho, pero 20 y tantos años atrás. Uh-huh. Y lo actual de esos programas, bueno, y fue algo tremendamente exitoso. Y eso, mira, fue mucho producto de mi condición académica, mi condición docente. Claro. Porque eso es lo bueno que tiene la docencia. Sí, la que docencia, te lleva a la elocuencia. Así es, y sobre todo a expresar las cosas en el lenguaje más sencillo posible, por más complejo que sean los temas que estás hablando, para que te entiendan. Claro. Y ese anhelo permanente del profesor de explicar las cosas en términos sencillos y tal, fue lo que me llevó a hablarle a la gente y bueno, muchísima gente veía ese programa. Muchísima gente, increíble. Yo incluido. Y por otro lado, tú me hiciste el honor de pedirme la presentación de un libro tuyo que recogía 20 y tantos años de articulismo, de artículos de divulgación económica también para ser comprendidos por la mayoría, ¿no? Esa es otra faceta importante de tu trabajo, que es la escritura, la escritura de temas complejos en la economía para ser comprendidos por los lectores, ¿no? Sí, bueno, porque es que precisamente los artículos de prensa no están escritos para un público especializado, académico o especializado, sino están escritos para la gente más abierta, para el público en general. Y entonces uno escribe sobre temas que le conciernen, porque es de la vida diaria de la gente, explicarles por qué los problemas inflacionarios, hacer un análisis crítico de por qué las cosas no están siendo bien manejadas en este aspecto o en aquel. Y eso a la vez
enriquece mucho porque una cosa es hablar y hablar con facilidad de palabra y otra cosa es escribir Así también en términos sencillos y que lo entiendan a uno y eso también me enriqueció mucho a mí. Claro. Esa experiencia de tantos años escribiendo artículos de prensa me enseñó mucho. Y además allí nos enteramos, al menos yo, seguramente tus amigos más cercanos lo sabían, que eres un melómano. Un melómano importante, asiduo de los conciertos, seguidor de la Orquesta Nacional Juvenil, fundada por el maestro Abreu, y de la música en general. ¿Dónde nació eso? ¿En tu casa? ¿Tus padres escuchaban música? Mira, no tanto. En mi casa no era una casa muy musical, pues mis Ya. padres no eran grandes aficionados a la música clásica. Manuel, mi hermano, Manuel el mayor, era muy aficionado a la ópera. Ok. Y a él le gustaba la ópera, pero curiosamente a mí lo que más me llamó la atención fue la música sinfónica. Ujú. Y curiosamente yo en los conciertos en la serie de los ciclos de conciertos de la Sinfónica de Venezuela del año 58, Claro, cuando yo había una me sola iba, orquesta. no, una sola orquesta aquí en Caracas, yo me iba al Teatro Municipal a oír los conciertos, que curiosamente esos conciertos empezaban a las 8 de la noche y terminaban 10:15, 10:15, 10:30. Y yo me iba en autobús desde mi casa en Valle Arriba, tomaba 2 autobuses para llegar al centro y después me regresaba. Desde tu Y casa yo en San llegaba, Bernardino. no, no, Ya se habían mudado a Valle nos Arriba. habíamos mudado en el año 53, nos mudamos a Valle Valle Arriba. Arriba. Y entonces yo llegaba a mi casa a las 11:05, 11:10 En de la autobús. noche en autobús y Claro. aquello era una Caracas totalmente segura. Claro. Mis padres, y yo tenía 12, 13 años de edad, o sea, yo era un niño y sin problema ninguno. Y ahí empezó esa afición, mi primera compra, y eso es algo que cuando yo se lo contaba a mis hijos, me decía, oye, eso es de gallo, qué gallo que eras tú cuando niño. Que mi primera compra que yo hice con mi propio dinero fue la Novena Sinfonía de Beethoven, ¿Qué tal? en un disco con la Novena Sinfonía de Beethoven dirigida por Toscanini. Nada menos. Sí, ese fue mi primer disco. Y después sí, yo fui un aficionado a la música. Curiosamente, yo ni aprendí teoría musical ni interpreto ningún instrumento, pero soy un apasionado, un melómano. Yo soy un apasionado de la música y me encanta la música clásica, sobre todo la música clásica, es lo que más me llama la atención. Bueno, y en un momento de tu vida aparece María Cristina, que te ha acompañado pues toda la vida y empiezan a llegar los hijos, los nietos. ¿En qué año se casan ustedes? ¿Cómo se conocieron? Bueno, yo conocí a María Cristina de niño, porque los padres de María Cristina eran españoles. Mi suegro llegó aquí en el año 39, producto de la Guerra Civil Española. Él era republicano, no político. Él era médico de la Armada, era un médico, pero que estaba en la Armada y la Armada nunca se sublevó, nunca se sumó al movimiento de Franco, pero fue fiel a la República y cuando terminó la guerra se tuvo que ir. Claro. Y se vino a trabajar con Arnoldo Gabaldón aquí y trabajó en malaria toda su vida. Y entonces una de las asignaciones que tuvo mi suegro fue manejar todo lo que era la malaria en los llanos de Monay, el estado de Trujillo, el sur del lago. Y él se basó en Trujillo, en la ciudad de Trujillo, y allí pues conoció a todos mis tíos y a toda mi familia de Trujillo y se hizo íntimos amigos. Y cuando nosotros íbamos de vacaciones de niños a Trujillo, pues María Cristina, mi esposa, estaba de niña allí. Eran muy amigos. Claro. Ellos eran muy, muy amigos. El matrimonio de mis suegros y el matrimonio de uno de mis tíos, de mi tío Marcos y mi tía Maruja, eran íntimos amigos. Y por lo tanto, pues nos frecuentábamos mucho. Pero yo dejé de ver a María Cristina muchos años y la volví a encontrar cuando recién me estaba graduando. Y ya estaba terminando de estudiar economía. Y entonces... Ella estudiaba farmacia, ¿no? Ella estudiaba farmacia. Empezamos a salir y bueno, nos enamoramos y nos casamos. Nos casamos en el año 68, en septiembre del 68. O sea que los posgrados los hiciste con ella. Claro, sí, ya nosotros nos fuimos casados. De hecho, yo cuando me fui a estudiar ese curso de inglés en Ann Arbor, en el año 69, ella se quedó porque estaba terminando sus estudios de farmacia aquí en la Universidad Central
y pues no tenía sentido que ella se fuera conmigo y no se graduara. Claro. Entonces yo me fui unos meses antes y después, bueno, vivimos en Filadelfia 5 años. Qué bien. Una... Estamos conversando con Pedro Palma. En la última parte del programa vamos a abordar sus concepciones de la economía. Ya regresamos. Estamos conversando con el doctor Pedro Palma, el profesor Palma. Pedro, uno cuando lee tus libros, tus intervenciones, las entrevistas en la prensa, en radio, en televisión, uno advierte una posición económica muy ecuánime. Es decir, uno no advierte un libertario radical en ti, pero tampoco un estatista, sino un economista que equilibra pues tanto las funciones del mercado de Adam Smith y las funciones del Estado como ente, se puede decir, regulador. ¿Estarías de acuerdo con ese Puede ser, vocablo? sí, eso es uno de los papeles que le toca jugar al Estado en materia económica, regular. Hay áreas donde el Estado tiene que estar vigilante, el manejo, por ejemplo, de la actividad bancaria. Oye, los bancos manejan el dinero del público y por lo tanto, pues tiene que asegurarse de que las normativas establecidas por la ley, las limitaciones bancarias se cumplen, y quienes no la cumplen, pues ser penalizados o obligados a cumplirlas, etcétera. O sea, ese es uno de los papeles del Estado. Pero mira, todo eso es producto de mi formación profesional. Yo me formé, mis profesores en Penn, la Universidad de Pensilvania, el Departamento de Economía, es un departamento típicamente post-keynesiano, de la tendencia de John Maynard Keynes, del keynesianismo, mucho más que seguidores de la escuela monetarista de Chicago o de la escuela austríaca de la escuela austríaca de economía, que es la economía de libre mercado, 100% mercado y la minimización del papel del Estado, ¿no? Entonces yo siempre digo que muchos seguidores de la escuela austríaca me consideran a mí un comunistazo cualquiera, ¿no? Yo de comunista no tengo nada. Como tú dices, porque yo soy un economista de centro. Siempre me defino como un economista de centro. De hecho, Ricardo Hausmann, cuando era colega mío en el IESA, coincidimos en el IESA, era un poco más joven que yo. Ricardo me echaba bromas y me decía que yo era un economista radical de centro. Yo decía, radicalmente de centro. De centro. Yo decía, mira, me gusta esa definición. Porque sí, es eso. Mira, yo considero que en el actuar económico, todos los agentes económicos tienen un papel que jugar. La empresa tiene un papel fundamental que jugar. Los inversionistas privados tienen un papel fundamental que jugar dentro de la economía, pero también al Estado le toca jugar un papel importante dentro de la economía, sin exagerar. Entonces uno no debe irse al extremo comunista, socialista, intervencionista, de que todo tiene que estar en manos del Estado. Bueno, porque ya hay de sobra experiencias de los fracasos radicales de esa orientación, ni tampoco irse al otro extremo, decir, no, que el Estado no intervenga para nada, todo es el mercado. No, yo tampoco creo que esa sea cada quien tiene un papel que jugar. Y por lo tanto, yo creo que eso es ese balance, qué debe hacer cada quien, cuál es el papel que debe jugar cada quien, es lo que, como debe ser, como debe manejarse una economía. ¿Y tú encuentras ejemplos históricos exitosos de ese manejo equilibrado de la economía? Mira, sí, de hecho, mira, en Europa... Claro, Europa ¿tú dirías que los países nórdicos es eso que tú estás diciendo? Bueno, en los países nórdicos se habla mucho de socialismo y resulta que ese socialismo no tiene nada que ver con lo que aquí interpretamos como socialismo, que es mucho más un área hacia el comunismo, hacia el estatismo exagerado. No. Y por lo tanto, mira, hay unas experiencias tremendas. La experiencia alemana, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, con Ludwig Erhard, fue extraordinaria. Fue un hombre que lanzó, digamos,
mucho desmantelando una intervención estatal, una imposición de controles que establecieron los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, básicamente los norteamericanos en Alemania, y este hombre desmanteló todo esto, abrió la inversión, creó las condiciones para que la inversión se diera dentro de Alemania, pero a la vez jugando el papel, o el Estado un papel fundamental de ser el gran promotor de la actividad económica, el gran regulador, digamos, regulador entre comillas, pues no era regular, por controlar, sino regular lo que había que regular y jugar el papel que tenía que jugar el Estado. Claro. Por ejemplo, tú tienes un libro reciente sobre política monetaria, ¿no? Y alguna vez... Política cambiaria. Cambiaria. Pero alguna vez hemos hablado de política monetaria también. Sí, sí. Y, por ejemplo, tú no estás de acuerdo con la dolarización en las economías, por ejemplo, en Ecuador, aquí hay una dolarización parcial. Pero te pregunto, por ejemplo, ese momento en Europa en que todos los estados renuncian a sus monedas nacionales y se suman al tratado del euro, ¿eso los debilitó las políticas monetarias de los estados? Yo no creo, yo creo porque ese era un caso, digamos, que estaba precedido por la formación de un mercado común tremendamente exitosa, que había atravesado ya procesos, digamos, de homogeneización de servicios públicos, con lo que se llamó la Europa del 92, que era, bueno, cómo hacemos que todos los países miembros de la Comunidad Económica Europea tengan los mismos servicios de transporte, los mismos servicios eléctricos, los mismos, para unificar. Y yo siempre, a mí cuando me preguntaban, ¿qué es Europa 92? Yo decía, mire, supónganse que los Estados Unidos estuviese fraccionado en 7 u 8 estados independientes uno de otro y que cada quien tuviera un sistema de electricidad distinta y de transporte y de trenes distintos. Los Estados Unidos no sería la potencia económica que es hoy en día. Y eso es lo que busca Europa, homogeneizar los servicios para echar. Y ellos fueron tremendamente exitosos en eso. Y una de las últimas etapas de ese proceso de integración económica fue la unificación cambiaria, porque ya las economías estaban lo suficientemente maduras como para ir hacia ese proceso. Y no todas las economías de la Unión Europea se sumaron al euro. Sí, Noruega, por ejemplo, no lo hizo. No. Y otras de la Comunidad Económica Europea tampoco lo hicieron. Ni siquiera hoy en día todos están con el dólar, con el euro. Y de hecho, ha habido problemas, por ejemplo, los graves problemas que vivió Grecia, que se fue al euro y todo el mundo entonces pensaba que, como este es del euro, eso está súper asegurado, podemos prestar, y resulta que se sobreendeudaron y cuando dijeron no podemos pagar, caramba, se presentó una crisis del euro. Claro. Bueno, esas son las típicas cosas económicas, pero el euro ni remotamente fue una cuestión así que salió de la manga, no. Eso fue producto de muchos años. Muchísimos años de integración económica exitosa que llevó a esas economías a poderse integrar monetariamente, ¿no? ¿Por qué Inglaterra, por qué Gran Bretaña se separa de Europa? ¿Qué ventajas? ¿Cómo es que dicen ustedes los economistas? Bueno, tienen una expresión que en este momento... El Brexit. No, una expresión de los economistas que... ¿Cómo te favorece la situación de separarte? Bueno, yo no creo que... Yo creo que ese fue un gravísimo error que cometió el Reino Unido. El producto de un plebiscito que nadie, de un referéndum que nadie pidió. ¿De dónde salió ese referéndum loco que pensaban, bueno, vamos a hacer el referéndum porque eso va a ser tan obvio que va a ganar, mantenerse en el... Y resulta que se descuidó todo el mundo de hacerlo y ganaron los pro Brexit. Bueno, están pagándola muy caro el Reino Unido, esa salida del euro. Porque, bueno, dejaron de tener muchos beneficios precisamente de esa integración exitosa. De un mercado gigantesco. Claro, y la gente podía trabajar en cualquier parte de Europa, recibían todas las inversiones de Europa, sobre todo en el área financiera, sin restricción ninguna. Bueno, todo eso lo echaron por la borda, ¿no? Y eso les ha costado caro. En nuestro continente, Pedro, hay ejemplos de crecimiento económico notables.
Chile apenas tiene un 13% de pobreza. Es un país que en 40 y tantos años ha crecido económicamente de manera sostenida. ¿Qué ves tú en esa experiencia histórica? Mira, disciplina y claridad en lo que es el manejo económico. Okay. Eso es fundamental. Que las reglas de juego estén diáfanamente establecidas, que haya un acuerdo político de que independientemente de quién esté en el gobierno, hay un acuerdo de que la orientación a seguir es esta. ¿Okay? Y dentro, con las variantes de gobierno a gobierno, pero la orientación de desarrollo económico se mantiene en el tiempo. Es una política de Estado. Se mantiene en el tiempo y por lo tanto hay reglas de juego estables, hay reglas de juego atractivas para los inversionistas y eso en eso Chile ha tenido una gran experiencia y hasta hace muy poco, que fue todo este problema de la constitución, del cambio constitucional, sí. Chile, una de las razones por las que Chile ha sido ejemplo es por eso, porque han seguido un proceso de desarrollo sustentable tremendamente exitoso con reglas de juego claras y permanentes en el tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Pedro, por esta entrevista. Ha sido verdaderamente un placer y una cátedra para los oyentes. Un placer, un verdadero placer, Rafael. Muchas gracias. Y nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, cuando estaremos en otro de nuestros programas venezolanos en esta serie que venimos haciendo, que se titula Los del Podio.